Hola a todos, bienvenidos a Dayana en Diálogo. Lo han podido ver, sí he cambiado el nombre. Y les traigo unos nuevos temas muy interesantes. Por ejemplo, como el de hoy, vamos a estar hablando de la evolución del habla y del escrito, de a dónde, cuál es su origen, de a dónde proviene todo esto, cómo empezó todo esto. Pero antes de todo, le agradecería a todos ustedes si por favor, lastimosamente me han hackeado mi cuenta. Espero que ninguno de ustedes hayan recibido un mensaje con mi antigua cuenta. Esta es mi antigua cuenta. Si por favor pueden ir a reportarla, se los agradecería muchísimo. Y esta es mi nueva cuenta. Y pueden seguirme para aquellos que no lo han hecho. Así que empecemos. La escritura en el antiguo cercano oriente es allí cuyo origen se encuentra la escritura hebrea que con el tiempo se fue desarrollando. Ahora vamos a hablar justamente de 5 escrituras que evolucionaron con el tiempo. La escritura sumérica, la escritura acadia, egipcia, alfabética y por último en el Antiguo Testamento. La escritura del Antiguo Testamento. La escritura sumeria, esta gente utilizaba signos, ¿ok? Su escritura eran los signos, porque lastimosamente la escritura estaba alejadísimo del hablado. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos cogían y empezaban a hacer signos, perdón. Era el pie. El pie tenía, quería decir ir, llevar o estar de pie, ¿sí? Y esta gente utiliza los signos justamente para como algo de, como una ayuda de memoria, ¿sí? Como que, me quiere decir esto. Ahora, o también para expresar pensamientos, ¿sí? En el escrito, ya que su lengua era limitada o era incompleta, ¿ok? La escritura acadia. Los acadios eran un pueblo que vivían en Mesopotamia alrededor de 4000 años antes de Cristo, que actualmente es Irak. Esta gente utilizó prestado el idioma o la escritura justamente, perdón, de los sumerios, lo que acabamos de hablar. Y esta gente lo que hizo fue que agregaron las sílabas y empezaron a utilizar el ba, mu, tur, ¿ok? Ahora, ellos utilizaban una cuña, ¿sí? Que es como un triángulo, ¿sí? Como esto, para justamente para empezar a escribir, para expresar. Ahora, eh, para entender un poco mejor, por ejemplo, en español decimos el dólar, $2, ¿sí? En inglés es $2. No se rían de mi inglés, por favor, soy re mal. Entonces, esto depende de la lengua en cómo tú lo leas. No sé si me hago entender. No, no me hago entender. Explícamelo mejor. La escritura cuneiforme, sí, es un mismo signo. El dólar, el $2, es un mismo signo. Pero podía ser leído de manera diferente según el idioma. ¿Capichis? No capiches. Sí capiches. La escritura egipcia es conocida como la escritura jeroglífica. Sorry. Esto pasa alrededor de 3200 años antes de Cristo. Ahora, esta gente no se sabe si inventaron su propia escritura o también hicieron lo mismo que los sumerios. Justamente copiaron, cogieron cositas y empezaron a agregar cosas de ellos. Lo que ellos hacían es muy interesante, que todos ustedes conocen, que son los dibujos, ¿ok? Ellos justamente hacían dibujitos. Por ejemplo, hacer un dibujito significaba, yo qué sé, el sol o el día, ¿sí? Eso es más o menos algo así. Y también ellos empezaron a agregar sonidos. Por ejemplo, la boca, yo qué sé, era como representando el sonido del R, de la R, ¿sí? Y esta gente escribía en línea horizontal, ¿sí? ¿Cómo es la línea horizontal? ¡Qué vergüenza, Dios mío! La línea horizontal. Y ellos escribían de derecha a la izquierda, ¿sí? Y ellos utilizaban el papiro o el papel hecho con las de plantas, que justamente más después vamos a estudiar sobre también cómo
en la antigüedad empezaron a escribir. ¿Sobre encima de qué? Esta gente alrededor de 600 años empezaron a utilizar los jeroglíficos, qué palabra tan complicada, jeroglíficos, lo empezaron a utilizar para las inscripciones en monumentos y templos y también funciones administrativas simples como hacer listas y registros de impuestos. La escritura alfabética. Es la escritura que se inventó en la antigüedad y creo que es la que hoy en día utilizamos todos nosotros y fue la más fácil para adaptar incluso hasta el día de hoy. Todo esto, la escritura alfabética fue creada por los cananeos, ¿ok? Y se encontraron justamente escritos en Egipto y en la península, Dios, del Sinaí. Esta gente usaba también muchísimos símbolos, ¿sí? Como ideogramas y sílabas. Ejemplo, esta gente utilizaba letras que representaban un sonido específico. Por ejemplo, el sonido la m, k, ¿sí? El dibujo del agua, un ejemplo, el dibujo del agua, que en cananeo sonaba como mai y dio la letra de la M. El dibujo de una mano, que sonaba como cap y dio la letra de K. ¿Me hago entender? Entonces, este sistema nació justamente basado en sonidos e iniciales de palabras comunes. También escribía de derecha a izquierda. Y los que empezaron a escribir de izquierda a derecha fueron los griegos. Estamos en clases aquí. Estos griegos empezaron a adaptar, incluso adaptaron todo esto, pero desde la izquierda hacia la derecha. Gracias a los griegos, hoy en día usamos el español, el inglés y el francés y muchas lenguas más. Por ejemplo, el español y el francés utilizan las mismas letras, justamente lo que intentaba explicarles antes. Por ejemplo, diálogo en español, tenemos las letras diálogo en español y en francés utilizan las mismas letras, pero en su forma de hablarlo, dialogue. En francés se dice dialogue, ¿ok? Otro ejemplo, yo qué sé, llaves. Utilizamos las letras y se dice llaves y en francés se dice clé. Utilizamos letras. Eso es lo que pasaba en la antigüedad también y empezaron a formar hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo llegar o para qué les explico todo esto? Por eso vamos a entrar en el momento de la escritura en el Antiguo Testamento, que es sumamente importante. En el Antiguo Testamento, o sea, en la antigüedad, escribir era un acto sagrado, ¿sí? La alianza entre Dios y el pueblo, los mandamientos, las promesas, las leyes, se conservaba todo esto por escrito. La primera vez que se utiliza la palabra escribir en la Biblia es en Éxodo 17, 14. Éxodo 17, 14, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que iba a borrar la memoria de Amalek. Sí, así fue. Entonces, ¿qué pasa? Dios justamente le dice a Moisés que escriba todas estas cosas para que todos lo conozcan y lo recuerden. Y ahí me muestra a mí, le muestra a usted la importancia de escribir para las futuras generaciones. Los escribas sabían pues leer y escribir en ese tiempo y eran personas formadas profesionalmente para poder escribir, ¿sí? Porque ellos escribían, copiaban textos sagrados, redactaban decretos y trabajaban en templos o palacios, ¿sí? Y esta formación y todo esto requería de tiempo y dinero. Así que estos escribas pertenecían a una clase muy alta.
Y todo esto incluía, toda esta formación incluía ortografía, estilo, organización de texto y también algo que eran muy influidos era por la tradición babilonia. Esta gente empezó a escribir, se empezaron a escribir en los papiros y los cueros. Cada uno tenía un trato muy diferente. El papiro era hecho con plantas, ¿sí? Que de Egipto, ¿ok? Y se presentaba en dos capas cruzadas, una vaina ahí toda rara. Y la alisaban con piedra incluso, era alisada, ¿sí? Era menos duradero, ¿sí? Y era muy caro porque era importado justamente de Egipto. Ahora, el cuero lo hacía, que llama el pergamino, lo hacían con animales, ¿sí? Que sea, yo qué sé, cabras, ovejas, terneros, gacelas, etcétera. Y esta vaina era un proceso más largo, ¿sí? Era un proceso mucho más largo, pero era muy resistente y era muchísimo mejor. Esta gente escribía con tinta roja y tinta negra. La tinta negra era el carboncillo, ¿sí? Que se le conoce como el jolín, ¿sí? Que tenía aceite y vegetales. Y la tinta roja eh, era sulfuro de mercurio. ¿Sí? También hubieron pruebas arqueológicas, ¿sí? En el desierto de Judá, al lado del Mar Rojo. Encontraron rollos, utilizaban rollos en el cual en ese tiempo también utilizaban papiro y cuero. Así que bueno, eso fue todo para el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. No se olviden de suscribirse y de darle like y compartirlo y encienda la campanita para cuando suba un video